Saludos televidentes de este podcast epidemiológico. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante para la sociedad. Siempre vemos en las noticias, en distintos programas y en la radio que cada vez que tenemos un brote de dicha enfermedad, un epidemiólogo, el ministro de Salud Pública, sale a hablar sobre dicha enfermedad. El día de hoy vamos a hablar sobre el dengue con invitados muy importantes, como Geraldine Medrano, epidemióloga. También tenemos a Luis Fernández, un estudiante de medicina que nos va a dar su punto de vista desde los inicios de su carrera. Y también tenemos a alguien de la comunidad que nos va a dar, que nos va a hablar desde el punto de vista de la comunidad. Aldo Junel Jiménez. Y su servidora quien les habla, Rosauri Félix. Para empezar este podcast, obviamente tenemos que empezar por la base. ¿Qué es el dengue? Me gustaría que nuestra epidemióloga nos hable sobre el dengue. Bien, saludos, saludos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el dengue. Esta es una enfermedad que es causada por un virus y es transmitida por el mosquito, que suele reproducirse en climas cálidos y en sitios donde se acumula agua. En nuestra región, las cosas son bastante frecuentes y cada año vemos un aumento importante durante los brotes estacionales, sobre todo en aquellas épocas de lluvia. Con relación a los síntomas y causas de esta enfermedad, ¿qué nos puede decir Luis Fernández? Bueno, buenas noches primeramente. Eh, con los síntomas, complicaciones, vamos a tener fiebre alta repentina, dolor intenso de cabeza, dolores musculares y articulares. También podemos presentar náusea, vómitos, sarpullido en algunas fases, como ya es más complicado. También va a haber un fatiga y malestar general. En las complicaciones vamos a tener hemorragias, sangrados en las encías, nariz, o vamos también a ver moretones en nuestro cuerpo. Va a haber acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural, daño en órganos, ya eso son complicaciones a mayor grado. También puede haber un choque de fuga de plasma, que eso puede ser mortal y conlleva la muerte. También hay riesgos en personas que se pueden reinfectar por otro tipo de serotipo diferente. En la percepción social, eh, puede haber en las comunidades tropicales se perciben un problema recurrente y clínico ligado a las lluvias, como mayormente se ve. Eh, en general, hay un temor y desconfianza que en algunos casos progresan rápido a dengue ya hemorrágico. También afecta la economía familiar y laboral, como en ausencias escolares, laborales. También va a haber gastos en las medicinas y en los hospitales. También muchas veces se asocian con el déficit de los servicios públicos. Va a haber poca agua, aumento de basura, que los alcantarillados van a estar contaminados. Por eso hay que buscar una prevención antes, pero eso vamos a hablarlo más adelante. También existe una fuerte carga cultural y comunitaria, con campañas de prevención que buscan la participación vecinal para eliminar criaderos. Wow, en verdad me siento impactada con toda esa información.
Justamente, ya que nuestro compañero menciona sobre los determinantes sociales del dengue, ese es el enfoque que quiero que le demos a este episodio del día de hoy en nuestro podcast, que hablemos precisamente sobre los determinantes sociales del dengue y los modelos epidemiológicos que influyen en esta enfermedad. O sea, el dengue desde el punto de vista tanto de los determinantes sociales como de los distintos modelos. Más allá del mosquito, ¿cómo influyen los determinantes sociales en el dengue? Y me gustaría que nuestro representante de nuestra comunidad nos hablara sobre esta parte del tema. Buenos días. Bueno, podríamos decir desde un punto de vista de la comunidad, que cuando hablamos del dengue en la comunidad, no podemos dejar de hablar de la pobreza, porque la pobreza no es solo la falta de dinero, es la suma de muchas carencias que nos hacen más vulnerables a esta enfermedad. La falta de acceso a aguas potables obliga a muchas familias a almacenarlas en tanques o cubetes. Y estos son recipientes que se convierten en criadero de mosquitos. También podemos ver que las viviendas sin saneamiento adecuado, como calles sin drenaje, hacen que las aguas estacionadas sean más permanentes, facilitando la producción de vectores. También la acumulación de basura, producto de un manejo ineficiente de los residuos, también generan espacios perfectos para que los mosquitos encuentren dónde reproducirse. Y no podemos olvidar la desigualdad en el acceso a los servicios de salud. Mientras unos tienen clínicas privadas a mano, otros deben esperar largas horas o no cuentan con una atención oportuna, lo que agrava la situación. Pero en conclusión, el dengue entonces no solo es un problema del mosquito, es un reflejo de la pobreza, de la falta de agua segura, de la basura en las calles, de las viviendas sin servicios básicos y de un sistema de salud desigual. Si no atendemos estas condiciones estructurales, el dengue seguirá siendo una amenaza para los más vulnerables. Wow, de verdad que es impresionante cómo el estilo de vida y el estatus social de una persona puede ahorillarlo a distintas enfermedades. Me gustaría que Jeronin, nuestra epidemióloga, agregara algunos otros factores diferentes a la pobreza, a la falta de acceso de agua potable, que influyen en el dengue. Por supuesto que sí. Y retomando lo que dice el compañero Waldo, el dengue no solamente depende del mosquito, hay toda una serie de factores que favorecen su propagación y que muchas veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, la urbanización no planificada. Cuando las ciudades carecen de manera desordenada, aparecen barrios sin una infraestructura adecuada de agua potable, de drenaje o recolección de basura. Entonces, esto hace que las personas almacenen agua en tanques, cubetas o recipientes sin tapas, y ahí es donde el mosquito encuentra el lugar perfecto para reproducirse. Lo mismo ocurre con los desechos sólidos, llantas viejas, botellas plásticas o envases abandonados que acumulan agua de lluvia y se convierten en criaderos silenciosos. La migración también juega un papel importante. Pensemos en personas que viajan desde zonas donde el dengue es endémico hacia otras que tal vez no tenían tantos casos. Al llegar, pueden portar el virus. Y si en ese lugar existen condiciones para que Aedes aegypti, que este es el nombre científico del dengue, viva, se abre la puerta a nuevos brotes. Esto es especialmente relevante en un mundo tan conectado, donde los desplazamientos entre regiones y países son cada vez más frecuentes. Y no podemos dejar de lado el cambio climático, por supuesto. El aumento de la temperatura y las lluvias irregulan estas irregulares están ampliando el rango geográfico del mosquito. Hoy en día, este mosquito puede sobrevivir en lugares donde antes no se le veía, incluso en zonas urbanas de altitudes más altas o en ciudades que suelen ser más frescas. Además, las lluvias intensas seguidas de periodos de sequía crean un ciclo perfecto.
ya que se acumula agua en charcos y recipientes. Y cuando esa agua queda estancada, el mosquito se encuentra en el ambiente ideal para poder reproducirse. Perfecto. Entonces, Luis, ¿de qué manera o cuál es la importancia de la educación en salud, la participación de la comunidad y la comunicación de riesgos en tanto a los factores determinantes del dengue? Gracias. Agregando a todo lo comentado anteriormente, en la educación en salud, vamos a enseñar a la población cómo se transmite el dengue por picadura de mosquito, como ya sabemos, como ya el epidemiólogo estaba explicando. Tenemos que promover la eliminación de criaderos de mosquitos, recipientes, llantas, floreros, botellas, esas personas que tienen la costumbre de plantar botellas en las paredes. Eso hay que eliminarlo de por vida. Hay que concientizar a las personas para que no, para, para erradicar un poco la propagación del mosquito. También tenemos que informar sobre los síntomas tempranos, como ya lo habíamos mencionado, los más eh, comunes, que son la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, y los signos de alarma que va a haber, que son los más complicados, que son el sangrado, vómito persistente, dolor abdominal intenso. También esto permite que la gente acuda a tiempo a los centros de salud y no se automedique con fármacos peligrosos como la aspirina, que es muy, muy peligrosa. Como sabemos, la aspirina es un anticoagulante y va a desarrollar el mayor riesgo del sangrado, como ya habíamos mencionado. En la participación comunitaria, eh, hay que organizar o concientizar a los vecinos que organicen jornadas de limpieza para eliminar basuras y recipientes que acumulen agua. También podemos formar brigadas comunitarias que visiten casas para orientar sobre prevención y así concientizar mejor a las personas. La comunidad también puede participar en campañas de charización y apoyo a las autoridades sanitarias. También pueden haber uniones de esfuerzo y así hace la lucha contra el mosquito que sea más eficaz que si cada persona actuara sola. En la comunicación de riesgo va a depender de muchas cosas. En la época de brotes, las autoridades de salud informan por radio, televisión o redes sociales sobre las zonas de mayor riesgo. Eso depende de cada zona, porque si tú vives en Piantini, obviamente te va a llegar más información que en los barrios que tienen poca, poca comunicación. Eh, Se comunica cómo actuar ante síntomas sospechosos y se difunden medidas claras para evitar pánico. También se va a mantener un diálogo abierto con la comunidad, respondiendo dudas y combatiendo rumores. Perfecto, la verdad es que la educación en este ambiente juega un papel sumamente importante. No es lo mismo, como acabas de mencionar en tu ejemplo, una persona que vive en Piantini, por ejemplo, una persona que vive a orillas del río Osama, que está predispuesta a inundaciones, a proliferaciones de mosquitos y todo eso, a una persona que viva en una zona de alta gama, por así decirlo, y que pues tenga los requisitos y la educación necesaria. Obviamente eso es algo muy importante. Brevemente, me gustaría que empezáramos con los modelos epidemiológicos aplicados al dengue. Entonces, me gustaría saber cómo la epidemiología nos ayuda a interpretar el problema.
qué modelos epidemiológicos existen y cómo se aplican al dengue. Me gustaría que si Geraldine puede empezar, que es nuestra profesional en el área. Por supuesto, y podemos verlo desde un paradigma microbiano. Y si lo vemos desde el paradigma microbiano, la explicación clásica es sencilla. El dengue que es causado por un virus y transmitido por un vector. Sin embargo, este enfoque tiene una gran limitación, porque no explicar por qué hay grupos sociales más afectados que otros, ni por qué la enfermedad tiene un impacto desigual en distintas comunidades. Aquí es donde entra la ecoepidemiología. Este enfoque busca integrar no solo parte biológica, sino también los factores sociales, ambientales e individuales. Es decir, nos permite entender que el dengue no es solamente un problema de virus y mosquito, sino también de condiciones de vida, de organización social y hasta de políticas públicas. La verdad es que las informaciones de Luis han sido muy acertadas en este podcast. Entonces me gustaría saber su punto de vista, precisamente, me gustaría saber su punto de vista precisamente en este tema. Bueno, para continuar y agregando un poco más con la epidemióloga y lo que llevamos aquí, eh, yo lo acoso más a un paradigma multicausal que señala que las enfermedades no se producen por una sola causa, sino por la interacción de factores biológicos, sociales y ambientales, como ya habíamos mencionado. Eh, en los factores biológicos sabemos que ya está el virus dengue, que es el agente casual transmitido por el mosquito. También tenemos la persona susceptible que nunca han tenido la enfermedad o no están inmunizadas. También tenemos coinfecciones o estados de salud debilitados que aumentan el riesgo de complicaciones. Eso es en la parte biológica. En la parte social tenemos, como habíamos mencionado, la falta de educación, tenemos la pobreza, que no es lo mismo vivir en Teantini, como habíamos mencionado, que a tú vivir en Guachupita, para allá, en un hoyo. También tenemos la dificultad de acceso a los servicios de salud, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. No es lo mismo tú ir a una clínica que ir o esperar 3 o 4 horas en un hospital. También tenemos la desigualdad social. Las zonas marginadas reciben menos fumigación y control sanitario. También tenemos el factor ambiental, que es uno, para mí, es uno de los más importantes ahora mismo. Eh, Está el clima cálido, húmedo, que favorece la reproducción del mosquito, presencia de aguas estancadas como charcos, neumáticos, etcétera. También tenemos alta densidad poblacional en barrios con hacinamiento. Eso es muy, 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 mm, Perfecto, Luis, perfecto. Todas yes. tus opiniones muy acertadas siempre. Llegó la hora de darle el final a este episodio y claro está que hemos aprendido mucho. Hemos visto el dengue desde una perspectiva totalmente diferente a lo que solemos ver siempre en programas de televisión y en radio. Eh, Al final, el análisis del dengue, desde los determinantes sociales y los distintos modelos epidemiológicos, demuestran que esta enfermedad trasciende lo meramente biológico. No basta con entender al mosquito y al virus. También hay que entender el contexto social, las condiciones de vida, la educación, la participación comunitaria y las políticas públicas son piezas claves para explicar que el dengue persiste y a quienes afecta con mayor frecuencia. Esto es todo por este episodio. Muchas gracias por sintonizar.